Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Hechos capítulo 9. Del verso 1 hasta el 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Consolador, y dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Pueden tomar sus asientos. El tema que en esta madrugada he traído para esta vigilia es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es el tema. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es un camino muy difícil y expuesto a la persecución y a la crítica, en la cual cada uno de nosotros como cristianos estamos expuestos a pasar y a vivir. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Pónganse enojados, tengan ira, tengan coraje, tengan odio, tengan resentimiento. No, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron, dice, a los que fueron antes de vosotros. Entonces, este es un camino de persecución por el cual nosotros como cristianos atravesamos. Imagínense usted que a través de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de todos los hombres de Dios que fueron perseguidos, que fueron golpeados, que fueron asesinados por causa del nombre de Dios. Ahora, nosotros no solamente vamos a ser perseguidos en los trabajos, en la casa, en todo lugar, por el nombre del Señor. Y una cosa tan tremenda es que el hecho, escúchame bien, de usted ser íntegro delante de Dios va a causar esa persecución en su vida. Porque cuando un cristiano es a media, un mediocre, un hombre que viene a la iglesia pero que sin embargo no tiene un compromiso con Dios y que no ha entregado su corazón a Cristo, sino que muchas veces lleva una vida de apariencia. Jesús habló acerca de la higuera estéril, ¿sí se acuerdan? Que lleva mucho fruto, que usted lo ve alegre, lo ve en todos los negocios o en todas las actividades, pero sin embargo no lleva frutos. Entonces, el hecho de que usted sea íntegro delante de Dios va a causar esa envidia, va a causar esa persecución donde quiera que usted va. Pero lo más triste de todo es saber que dentro de la misma congregación donde usted va, es perseguido. Oiga, es terrible saber de que si usted es un hombre que
es usado, una mujer usada por Dios, está bien que lo critiquen afuera, pero que dentro de la iglesia es perseguido. Y le digo para todos aquellos amigos que a través de las redes sociales nos ven, hermanos jóvenes que recién están empezando en las cosas del Señor, y que muchas veces usted se pregunta y dice, pero ¿por qué? Si estoy en la iglesia del Señor, donde la Biblia dice que todos somos hermanos y que todos debemos amarnos y de que todos debemos hacer vivir en un solo sentir, sin embargo el hermano me está persiguiendo, el hermano me está buscando, el hermano me está juzgando, me está señalando, está esperando el momento adecuado para señalarme. Debemos de saber que cada uno de nosotros somos seres humanos que tenemos fallas y debilidades. Pero que cuando nosotros esas debilidades se las ponemos en las manos del Señor, Él nos va a fortalecer para que nosotros no andemos pecando. La Biblia dice que el que practica el pecado, habla de una práctica. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, hay momentos que cuando usted no le explican esto, y dice el apóstol Pablo, dice, de todos los pecadores yo soy el primero. Romanos 3 dice, porque no hay justo ni a uno. Y no es que se está contradiciendo la Biblia, sino que él está hablando que como seres humanos nos vamos a airar. Pero Jesús dijo, airado, pero no pequéis. Que el enojo no se ponga sobre tu cabeza. Pero a veces vemos, hermanos, que el enojo no solamente dura un minuto, sino que dura todo el día. Y nos enojamos, no solamente con nuestros amigos, aún con nuestra pareja. Y eso ya es pecado, está mal. Porque la Biblia dice, aunque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Eso dice la palabra del Señor, y yo me voy a dirigir solamente por lo que dice la Biblia. Este hombre llamado Saulo dice que respiraba amenazas. Era un hombre que conocía la palabra del Señor. Era un hombre que había sido criado a los pies de Gamaliel. Un hombre que era un doctor en la ley. Era un maestro, un rabino. Entonces Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y comenzaba a perseguir a la iglesia del Señor. Porque él pensaba que se había levantado una secta que estaba desbaratando los argumentos que ellos habían creado, o se puede decir las leyes que ellos tenían establecido ya. Y él se levanta en contra de los apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Y tuvo que tener ese encuentro personal con el Señor. Cuando iba camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense, él pensaba que le hacía daño a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo, a todos los hombres que en ese tiempo habían aceptado a Jesucristo y que estaba haciendo lo bueno. Pero Jesús le dice, tú le estás haciendo no daño a ellos, me estás haciendo daño a mí directamente. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de saber que cuando usted se levanta en contra de un hermano, que cuando usted se levanta a hablar, a murmurar, a criticar, a señalar a alguien, no lo está haciendo a ese hermano, lo está haciendo directamente al Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de querer hablar o decir algo en contra de nuestro hermano. Porque dice la Biblia, si no amas, dices tú que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, ¿cómo puedes amarme a mí? A alguien que no a mí. Es difícil creer a alguien que diga, yo amo a Dios, yo he creído en Dios, pero si odias a tu hermano, vas a la iglesia y no puedes ver a tu hermano. Yo he conocido a muchos que van a la iglesia, trabajan en la obra, pero tienen, oiga, es una fobia contra otro hermano. ¿Usted cree que estará bien eso? Y esos son malos ejemplos que se dan, y las personas que vienen, los nuevos, van viendo ese ejemplo y se van creando torcidos también. Eso pasa, aún en el mundo. Porque usted ha visto, por ejemplo, yo digo, aún la gente del mundo, ciertos grupos, o en este caso puede ser secta, o grupos de ciertas personas que se reúnen, que ellos tienen un código, ellos tienen sus leyes. Y una de las cosas que ellos nunca dicen sus cosas afuera, sino que todo lo arreglan aquí. Y nosotros muchas veces de algo lo hacemos así grande. ¿Usted cree que es al hermano que está persiguiendo? No es al hermano. Es al mismo cuerpo de Jesucristo que estamos haciendo daño. Por eso es que la gente no quiere venir por los malos testimonios, por las malas cosas que se dan ahora. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Judas,
en el verso 4 nos dice de personas que se infiltraron en la congregación, que convirtieron el libertinaje en la gracia de Dios. Uno de ellos, cuando los agnósticos dicen que ellos entraron, ellos tenían una creencia. Los gnósticos eran hombres, eran cierta gente estudiada, preparadas, y no cualquiera entraba a ese grupo. Cuando ellos se convierten al Evangelio, ellos vienen con esas enseñanzas, con esa doctrina, y comenzaron a introducirle al pueblo del Señor, a decirle que Jesús, porque una de las creencias de ellos era que ningún Dios podía bajar a esta tierra, caminar como nosotros. Por eso que cuando Juan habla, en el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba dando a entender a ellos que Jesucristo vino como carne y estuvo con nosotros, porque ellos decían que Jesús al caminar no dejaba huellas, porque Él no asentaba sus pies. Y eso les habían metido estos hombres. Y esta gente comenzó a infiltrarse dentro de la congregación. Entonces Judas hace una lista de estos hombres. Y en el verso 11 nos habla de las características de estas personas que entraron dentro de la iglesia del Señor. Como dice, de los que han seguido, dice así, el camino, en la lista está Caín. Cuando habla de Caín, yo conversaba el otro día, estábamos conversando con mi esposa justamente de este tema, y yo le decía, muchas veces se ha dicho que Caín, cuando llevó la ofrenda a Dios, Caín buscó, dicen así, ¿no? Que las verduras, las hortalizas más dañadas, las secas, no. Él llevó las hortalizas, él recogió de lo que había sembrado, lo mismo que hizo Abel. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Era el corazón. La Biblia dice que Caín era del malo. Su corazón estaba lejos de Dios. Sin embargo, Abel era un hombre que su corazón toda la vida fue un hombre temeroso de Dios. Y cuando habla de Caín, habla de hombres que dentro de la iglesia, como los gnósticos y como otros hombres que entraron en ese tiempo, como los judaizantes, que ellos querían judaizar a los que nuevos convertidos al Evangelio, querían torcer lo que Jesucristo había traído y la doctrina de los apóstoles con sus enseñanzas y leyes de hombre. Eso es lo que usted ve hoy en día dentro de las iglesias. Puro rutinismo, puras leyes de hombre. Oiga, si usted se va ahorita a un lugar, la gente del mundo no está tan preocupada como las mismas ciertas congregaciones donde usted ve que hacen talento. Oiga, es terrible ver puros talentos, puras comidas. Desesperado porque se viene la Navidad, desesperado porque hay que comprarle juguetes, desesperado porque hay que comprar ropa nueva. Están más afanados y más desesperados que la misma gente que no tiene a Cristo en su corazón. Se han llenado de tanta vanidad. El mundo ha entrado a la iglesia. Los mismos líderes, los mismos pastores, líderes religiosos que han dejado que estas cosas del mundo formen parte de la iglesia, formen parte de la liturgia del culto que ellos quieren. Entonces Él nos da una lista y nos habla de que gente mundana estaba entrando dentro de la iglesia. Oye, yo digo, si es fácil muchas veces ver, y yo digo, no. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, se refleja en su apariencia, la manera de vestirse, la manera de andar, la manera de hablar, la manera... Oye, usted se siente fanático, ahora la manera de mirar, se ve la gracia de Dios en esa persona. Porque si la Biblia dice que nosotros fuimos sellados y que el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, el Espíritu Santo de Dios no va a estar en cualquier lugar. Tiene que estar en un cuerpo donde realmente sea un hombre santo. Y cuando hablo de santidad no estoy hablando que, es que no se enojó, sí, porque como antes se lo expliqué, Pablo era un hombre que se enojaba. Pablo era un hombre que cuando él decía una cosa, no es no. Acuérdense el problema que tuvo con Bernabé, que no quiso llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero porque él se había regresado. Él dijo, no va con nosotros. Y dice que el problema no fue pequeño, dice ahí. Cuando lo vio a Pedro que estaba hablando, cuando llegaban los fariseos, los judíos, ¿él qué hacía? Hablaba con ellos e ignoraba a los gentiles. Así era Pedro. ¿Y quién era Pedro? Que era cualquiera. Pedro fue el hombre que Dios lo levantó, que 3,000 se convirtieron en el primer mensaje de Dios. Y dice que le dijo, ¿lo trató de qué?
que no sea hipócrita. O sea, Pablo, no era cualquiera, Pablo se enojaba, y sin embargo era el hombre de Dios. Porque ya le digo, una cosa es que usted coja y practique el pecado, y otra cosa es que usted como ser humano se aire. Entonces son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de doctrina, de enseñanza, bueno, yo casi no me meto mucho porque yo no soy maestro, casi no doy enseñanza. Yo más me dedico a los mensajes cuando me han invitado a predicar. Entonces imagínense, esa es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano a medias. Un hombre que todavía está con un pie adentro y un pie afuera. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo le estaba hablando a los corintios que ya las cosas que hacían en el pasado, las cosas que ellos practicaban, ya no las podían hacer ahora, porque ellos eran nueva criatura. Ya no podían hacer lo que hacíamos antes. Ya no podían decir malas palabras. Hay muchos cristianos que se les sale, oiga, la mala palabra está a flor de boca. La mentira está ahí. Si hablan 10 palabras, 9 son mentiras, 1 es verdad. Entonces, si la Biblia dice que somos nueva criatura, tenemos que comenzar a ir sacando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el nombre del Señor. El otro ejemplo que nos da es del lucro de Balaam. Y usted sabe quién era Balaam. Balaam era un adivino, un hombre que dice la Biblia que Balac lo manda a él para llevarlo a que maldiga al pueblo de Israel. Dios le había hablado y le dijo que no lo hicieran. Sin embargo, va otra vez a preguntarle. En esa ocasión, cuando él cogió y Dios lo perdonó porque no terminó con él. Cuando Josué hizo una matanza en un pueblo, ahí estaba Balac y dice que él murió a filo de espada. Pero había corrompido al pueblo de Israel en pos de mujeres, esas mujeres mundanas que había. ¿Por qué? Por el dinero. Todo por amor al dinero. Entonces usted dice, bueno hermano, ¿y por qué no compara con Balaam? En la Biblia habla claro. Y dice que cuando el pueblo de Israel llevaba las ofrendas y los diezmos, no era que todo el mundo podía dar su diezmo. El diezmo solamente lo daban y lo recibía Dios de hombres que vivían una vida agradable a Él. No era cualquiera. Comenzaron a llevar la perniquebrada, a que le tenían la patita más mocha que la otra, y el Señor rechazaba esos diezmos, esas ofrendas que llevaban, porque dejaban lo último para Él. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando la gente diezmaba, no era cualquiera. Pero usted se puede dar cuenta ahora que hay personas que están apartadas de Dios y el pastor, ministro de esa congregación, ¿sabe lo que hace? No importa, trae ese diezmo, tráelo, son bendiciones de Dios. Ya estamos hablando que esa gente o no conoce la Biblia, o se hacen los ciegos que no la ven, o no sé qué es lo que está sucediendo. Porque imagínense usted, si ellos saben bien que el Señor no recibe esos diezmos y esas ofrendas, ¿por qué? Porque vienen muchas veces manchadas por el pecado. Yo conozco a ciertas personas que están apartados y andan hechos por andan con otras mujeres, pero ellos no dejan de dar su diezmo. Y los trae, amigo, trae. Aquí se bendice. Cuando realmente, mire, una chica que era lesbiana, pastor, aquí está mi ofrenda y me dijo, Dios te bendiga, mija, traiga nomás. Y sabía lo que está. Entonces yo digo, ya lo hacen a veces por amor al dinero. Oiga, porque cuando usted es llamado por Dios, el cristiano, el siervo de Dios, entiéndase bien, no es un mendigo. No andamos mendigando. Cuando Dios te pone en una obra, Dios te va a levantar, Dios va a suplir todas las necesidades, va a tocar puertas, va a abrir puertas, va a tocar corazones, va a haber gente de que tiene dinero y te van a llenar esto en un ratito. Cuando es de Dios. Porque así es Dios. No nos llama a mendigar. En otros lugares, ¿por qué usted cree que ciertas iglesias, y no doy nombre porque estamos a través de las redes sociales, iglesias grandes, no solamente aquí y afuera, que reciben a un dinero ¿de dónde? Dinero manchado, dinero sucio.
¿Por qué? Porque la gente se va dañando. Y eso es lo que dice aquí, por el lucro de Balaam. Judas lo estaba hablando, estaba profetizando, estaba diciendo que en estos tiempos iban a volver y iban a llegar esos tiempos donde la gente no les iba a importar nada, simplemente el lucro de llenarse los bolsillos y nada más. Y dice aquí, o la contradicción de Coré. Un hombre que estaba en el pueblo de Israel, pero estaba dividiendo, haciéndole daño a la grey. Usted no se da cuenta que dentro de las congregaciones sigue habiendo gente que le gusta dividir, que le gusta hacer divisiones. Oiga, que empieza con uno, y peor si usted es un hombre de Dios. Y aquí yo tengo un ejemplo. La Biblia dice que David era fiel, y que todo lo que me la mandaban a hacer, él lo cumplía. Por eso es que Saúl, en un momento determinado, comenzó a tener un celo terrible en la vida de David. En 1 de Samuel, capítulo 18, del verso 5 al 9, dice, vamos a leer el 5, y dice, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba, dice, prudentemente, y lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, dice, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y miren lo que dice el 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Entró envidia. Dijo él, lo único que falta es que le dé el reino. Cuando un hombre o una mujer es levantada en Dios y comienza a trabajar y comienza a moverse y se porta prudentemente y temerosa y recta delante de Dios, oiga, no solamente se levanta la gente de afuera. Está dicho y visto y comprobado que aún dentro de las congregaciones los mismos pastores, líderes religiosos se levantan en contra de esa persona. Te sientan, ya no te dejan trabajar. ¿Cómo es gente, si yo soy el pastor de la iglesia y predica más que yo? ¿Cómo es gente que está ganando almas afuera y yo no lo hago? Y comienza la gente a levantarse. ¿Por qué? Porque te ven que tú eres un hombre que te ha dejado usar por Dios. Dios te dio un talento, Dios te está usando. Pues tienes que aprovecharlo y trabajar. Pero la gente se levanta. Le da celo, le da envidia. Por eso que a través de este mensaje, no solamente enseñarle a ustedes, sino a mí mismo, de que cómo nosotros tenemos que salir adelante, no importa quién se levante en contra de nosotros. Hermanos amados, yo siempre se lo he contado, en una iglesia me sentaron 3 años. 3 años sentado en una iglesia. ¿Por qué? No estoy diciendo que soy que predico lindo, no. Simplemente me escuchó predicar una vez. En la segunda vez, cuando la gente comenzó a decir, va a predicar en monopiso, no me pusieron más. 3 años sentado. Lo he vivido en carne propia. No me lo contaron. No solamente una vez, en 2 ocasiones. En diferentes iglesias. La gente se enferma. Le da celo. Yo siempre digo, si Dios te llamó, si Dios te dio un ministerio, ¿por qué tienes miedo? Levántate, sigue adelante. Si Saúl hubiera sido un hombre de Dios, temeroso de él, y hubiera hecho lo recto delante de él, no hubiera tenido que tener miedo, no hubiera tenido que Dios levantar a otro hombre para sacarlo a él. Porque si Dios te pone en un lugar y tú te portas, así no sepa predicar, así no te levantes como un predicador, pero eres un hombre de Dios, eres un hombre recto, eres un hombre que cumple la palabra del Señor, Dios te va a respaldar todas las cosas que tú digas y todas las cosas que tú hagas. ¿Por qué? Porque es Dios el que te pone. Porque el único que pone, dice la Biblia, que el que sabe y pone reyes es Dios. El que pone a los siervos de Dios en ciertos lugares es Dios. Yo conozco un pastor que él no sabe predicar bien y tiene mucha fe, sin embargo es una iglesia grande, todos lo respetan. Aún cuando él predica, que ya le digo, no predica así como otros predicadores, como otros pastores que tú no conoces. Sin embargo, tiene años en esa iglesia, ha crecido, la gente lo respeta porque es un hombre recto. Es un hombre que cumple con lo que Dios dice. No es el llamado, no es el léxico, no es el verbo, no es lo que tú digas. Es lo que Dios haga en tu vida. Pero cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que Dios dice. Bendito sea el nombre del Señor.
Oiga, el perseguidor nunca anda solo. Siempre empieza con uno y ese comienza a inyectar a los demás. En 1 Samuel 19:1 dice que habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Imagínense. Saúl comenzó a inyectar veneno a una nación para que lo persiguieran y lo mataran a David. Cuando dentro de la iglesia usted se ha dado cuenta que hay uno siempre que se levanta y no se está quieto y comienza a ir de hermano en hermano a andar envenenando a los demás. ¿Para querer qué? Para querer dividir, para querer filtrarse y dañar esa congregación. Oye, ya ha pasado más de una vez, aunque usted ha visto que unas iglesias se han quedado vacías, porque siempre anda ese que anda dividiendo las iglesias. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ser sabios. Como en este caso la vida de Jonatán, que a pesar de que era su padre y que estuvo también expuesto a la muerte, sin embargo él nunca se dejó convencer. Y nosotros no debemos dejarnos de convencer de nadie. Porque si ese hombre está errado y se quiere perder, porque se pierda solo. Si yo lo quiero ayudar y no se deja, pues ya no puedo hacer yo nada. Pero eso es lo que siempre ha habido dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias siempre hay dos corazones. En este caso, cuando David tuvo la ocasión de matarlo a Saúl, y sin embargo no lo hizo, le permitió vivir. ¿Usted cree que si hubiera sido en el caso de que Saúl hubiera encontrado a David, él no hubiera pensado dos veces en matarlo? Esa es la diferencia que hay en el corazón del ser humano, del hombre que ha cambiado, del hombre que es de Dios. Cuando usted es de Dios y usted ve que están hablando de su hermano, usted ni siquiera comparte con él. ¿Sabe lo que usted hace? Usted simplemente lo pone en oración. Usted lo que hace, ¿sabe qué? No le da oído. No le da oído a esa conversación. Y si puede, por él mismo lo va reprendiendo. ¿Sabe qué, hermano? No me hables de mi hermano. Porque si tú vienes a hablar hoy de mi hermano, mañana también vas a hablar de mí. Entonces tenemos que ser sabios. A veces decimos, ¿por qué es que la bendición no viene? Porque estamos murmurando, hermano. La murmuración es mala. Acorta la bendición. Dice que el hablar de un hermano, y más adelante vamos a llegar a eso, es como que estuviera prácticamente cometiendo un homicidio. Lo dijo Jesús. Como lo dije, el perseguidor nunca anda solo. Siempre anda buscando aliados para poder destruir la ley de Dios. A veces pensamos que estamos persiguiendo al hermano o al pastor. Andamos detrás de la cabeza muchas veces, porque siempre es así, ¿no? Andamos atrás para tumbarlo. Pero lo que ellos no saben es que no están detrás de él. Es el mismo Jesús al cual están persiguiendo. Cuando dice la Biblia que nosotros hablamos de un hermano, en Mateo capítulo 21, verso 23, dice el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tú, hermano, tú tienes algo contra ti, deja la ofrenda, ve y pídele perdón a tu hermano, porque lo contrario nada te sirve. Si se dan cuenta que aún el murmurar y el hablar, el Señor lo compara de esta manera, están expuestos al infierno si una persona no se arrepiente. Oiga, que la persona que está enfrente quizás pueda estar mal, pero usted y yo no somos nadie para juzgarlo, porque el único que juzga es Dios. En la profecía de Joel, que se cumplió en el libro de, no en su totalidad, pero en el libro de los Hechos,
Cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas, vuestros ancianos, dice, soñarán sueños y profetizarán. Se cumple esta palabra. Todos hemos sido ungidos por el Señor. Desde el día que cada uno de nosotros aceptamos al Señor, dice la Biblia que Él nos ungió. En 1 de Juan 2:20 dice, nos confirma, dice, de la unción del Santo que mora en nosotros. Dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña que todas las cosas es verdadera y no es mentira. Según ella os han engañado, permaneced en ella. Cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido ungidos desde el momento que aceptamos a Jesucristo, dice, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La moda, por lo que yo a veces le digo a Rebeca, yo no sé, yo no entiendo, le digo, si yo quisiera saber o decir así, bueno, lo que hemos vivido todo este tiempo, cuando en el tiempo antiguo, cuando yo me acuerdo que estaba la moda de que llegaba un predicador, y eso a mí casi me hace fracasar. Cuando estábamos predicando, me invitaban a predicar en diferentes campañas, porque yo jamás he sido de lo que me ha gustado. Yo disfrutaba cuando yo veía eso, de que venía el predicador y llamaba a la gente, oiga, y era que todo el mundo se caía y ponía las manos. ¡Wow! Y decía, tremendo poder, la unción. Hermano, pero si la Biblia me enseña aquí claramente, dice que no hay que poner las manos con ligereza. Y yo decía a la gente, oiga, lloraba y brincaba y danzaba y se golpeaba. Pero ¿saben qué era lo más triste de todo? Que esa gente que era la que más daba vuelta, la que más se golpeaba, después de salir de la iglesia, eran los que no se llevaban con nadie en el barrio, andaban en chisme, andaban en encuentros, tenían problemas, causaban divisiones dentro de la iglesia, pero ustedes lo veían siempre allí. Oiga, hablaban de los líderes de las congregaciones. Vuelvo y les repito, no me lo contaron, lo he vivido. Y nos han engañado siempre, que recibe. ¿Recibe qué? ¿Qué me puede dar un hombre? No me puede dar nada. No se dejen engañar de que reciben. Eso de estar poniendo las manos a cada rato, eso no es por gusto. Que ponen la mano, que recibe. ¿Qué vas a darle? No tienes nada que darle. Porque el Señor dice clarito aquí, así como la unción misma os enseña todas las cosas que es verdadera, no tienes necesidad de que nadie te enseñe, de que nadie te dé, porque ya la recibiste de parte de Dios. Desde el momento que aceptaste a Jesucristo, fuiste sellado y tienes las armas del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nos están enseñando mal la palabra. Porque eso está poniendo las manos. Se coge un versículo bíblico donde ciertos los apóstoles le ponían las manos, era por algo específico y no era a cada momento y a cada rato. No, porque la gente se llena más de emoción. Por eso le digo, en el tiempo cuando vino la pandemia, mucha gente, oiga, ¿usted por qué cree que muchas iglesias están vacías? Porque la gente se fue, unos asustados. Pocos fueron los que quedaron, que están enraizados en la palabra. No en emociones, no en brinco, no en salto. Es bueno gozarse, porque yo también me he gozado en el Señor. No me estoy apartando de eso, ni estoy, quizás como dice, blasfemando. Pero lo que yo digo, hermano, que así como nosotros nos emocionamos y nos gozamos, tenemos que también tener el conocimiento de la palabra. Por eso es que cuando se va a una clase de enseñanza, oigan, las enseñanzas son los que menos vienen, porque les aburre. Pero sí les encanta esos mensajes eufóricos donde viene el predicador y grita, y dice, vente hermano, que te vamos a poner la mano, vente porque vas a ser sanado, este es el día de tu declaración. Y comienza el hermano a gritar, y te dice, vente, que aquí está la bendición, vente, que vas a recibir la bendición. Y la gente viene y corre, se emociona, se desespera. Yo puedo hablar, quizás yo puedo gritar, yo puedo hacer que la gente se emocione, pero sin embargo el Señor me manda a predicar la palabra, que se entienda lo que estoy diciendo. No me llame a emocionar a nadie, a que viva por emoción, vive por la palabra, porque va a llegar un momento en que cada uno de nosotros como seres humanos nos vamos a encontrar con la muerte. Y si tú no estás sembrado, bien cimentado en la palabra, usted sabe cómo es el enemigo. Hasta el final está ahí por tu alma. Lo bueno es que la Biblia dice que los que son de Dios, nadie se los arrebata de su mano. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice Efesios capítulo 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En 2 Corintios 21-22 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unge es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Por eso es que estas malas enseñanzas y estas malas prácticas que muchas veces se dan dentro de la congregación ha causado de que mucha gente vive emocionada por muchos años y después se va al mundo. Se va al mundo y ya no quiere regresar, hermano, porque se dio cuenta que todo lo que vivió fue mentira. Vivió solamente de emoción, pero no vivió porque alguien le predicó y le enseñó la palabra. Nunca se sentó a escuchar una enseñanza. Y esa gente se va. Y esas son las malas prácticas que se han dado dentro de la congregación. Oiga, usted ha visto iglesias llenas, pero están vacíos por dentro. Usted le pregunta, igual te ven unas encuestas de unos hermanos que salen en esos TikTok, y de que unos hermanos le hacen preguntas a una pastora, no se sabría la Biblia. Imagínense. Y son pastores, están enseñando. Porque lo vieron muchas veces como un negociado. Meterse a una congregación, ahí está la plata, vamos. Yo siempre le he dicho a la gente cree que lo que nosotros enseñamos, predicamos, es un cuento de hadas, una historia, una novela que alguien se inventó. Que un día no le vamos a dar cuentas al Señor por todas estas cosas. Cuando Dios no da más demanda va a haber de nosotros. Y estas cosas, oiga, son las que le han hecho daño a la iglesia del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el verso 12 al 19 dice: hijo de hombre, levántate y echa sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornilla, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí está hablando de la caída de Satanás. Cuando dice la Biblia que entró orgullo en su corazón, dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se corrompió por su sabiduría, por el cual Dios dice, ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo desechó. Si los que estuvieron escuchando lo que yo estaba lecturando ahorita,
y nos ponemos a analizar de todas las cosas que Satanás tenía en su corazón, el orgullo, la vanagloria, el muchas veces querer ser más que los demás. Nosotros, como cristianos, si tenemos quizás alguna de estas características que nos describe aquí, tenemos que decirle: Señor, perdóname, yo quiero sacar esto de mí, yo no quiero ser más. Oiga, hay gente que es orgullosa, hay gente que es ansiosa, vanagloriosa, se envanece de la nada. Eso no es fruto del Espíritu. Eso no es fruto del Espíritu. Ser orgulloso, vanaglorioso. La gente que está en el mundo y practica esas cosas, porque ellos están en el mundo. Y Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? En el libro de Juan 8:44, y les leo la cita, porque si usted dice: mira, oye, el hermano Javier Pisa, él está hablando, dice que somos del diablo, o está acusando, amenazando a la gente. Jesús lo dijo, no lo dije yo. ¿A quién se lo dije? A los líderes religiosos, a los que eran la autoridad en ese tiempo. Se lo dijo Jesús, y Jesús nos dio a nosotros autoridad para poder hacerlo, mientras nosotros vivamos una vida recta delante de Dios. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, por su mala manera de llevar la verdad de la ley de Dios. Oiga, por eso que nosotros como cristianos debemos de permanecer firmes. Por eso el Señor nos manda que tenemos que resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Y a nosotros no dejarnos vencer, de querer renunciar y decir: bueno, yo ya no voy a servirte, Señor, porque han hablado de mí, porque la gente se ha levantado en contra mía. ¿Cuántos testimonios de gente que te han marginado muchas veces, que no te dejan predicar, no te dejan participar, y te sientes marginado? Y muchos optan ¿por qué? Por irse al mundo. Cuando uno debe persistir siempre, estar ahí, y no dejarse vencer. Porque si nosotros no luchamos y no peleamos, oiga, entonces no vamos a poder llegar a alcanzar ese galardón que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando dice aquí, Jesús describe a sus escogidos y también al que no es. En Juan 6:70, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Jesús dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas el entregarlo. Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién puso en el corazón? Satanás. ¿Y por qué puso Satanás en el corazón de él? Porque simplemente él no tenía nada que ver con Dios. Toda la vida Judas fue un hombre que él sustraía. Él predicaba, él ponía las manos sobre el enfermo y se sanaba. Caminó con Jesús, comió con Jesús. Muchas veces fue caminando a la aldea y iban conversando. Jesús lo sabía, él sabía lo que estaba haciendo Judas. Sin embargo, como siempre digo, Jesús nunca lo señaló. Él esperaba siempre que uno como ser humano, uno se arrepienta de su pecado y uno pueda volver y decir: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, he pecado contra ti. Oiga, y Judas no lo hizo. Por eso es que Satanás puso en él el entregarlo. Cuando la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, vestido de toda la armadura de Dios, nos habla de que tenemos que revestirnos de esa armadura. Porque Satanás comienza a trabajar, a meter dardo. Pero también dice el libro de Santiago que cada uno de nosotros somos seducidos
conforme dice por nuestra propia concupiscencia. Por eso es que si usted es una persona que es débil, que le llama mucho la atención a las mujeres, no se va a estar metiendo a tratar a las mujeres, pues. ¿Qué dice la Biblia? Huye, dice. No dice sé valiente, enfréntate, no, huye de la tentación. Si usted es una persona que le ha gustado el trago y va donde están tomando, tarde que temprano va a caer. Un día nosotros, predicando la palabra, un joven fue arrancado del vicio del alcohol. Tenía como 3 meses, comenzó a trabajar con nosotros, andábamos a aires libres, iba a la penitenciaría, comenzamos a trabajar en los carros que predicábamos en ese tiempo. Y un día el hombre comenzó a frecuentar a los amigos. Llegaba los días viernes y se sentaba con un garrafón de agua y se ponía a tomar el agua mientras que los amigos estaban tomando y él supuestamente predicando. Nosotros lo fuimos a ver un día porque la familia nos llamó y le dijimos, varón, ¿cómo va a creer que usted se va a poner a tomar? A veces hay gente que se cree sabia un ratito y no quiere recibir consejos. No, varón, usted no me va a enseñar. A mí el Señor me sacó de ese mundo y yo quiero a mis amigos. Dice, a mí nunca se sentó nadie a hablarme. En 2 semanas volvió a ser peor de lo que era antes. Hasta el día de hoy, sumergido en el alcohol. Muchas veces, ¿por qué? Porque no recibimos consejos. Porque la Biblia, él dice que cada uno somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Ay, Señor, fui débil, no tuve la culpa. Sí, tuviste la culpa porque tú pudiste alejarte. Aquí está el manual de vida, la palabra del Señor que nos enseña qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es como le digo, a veces hay gente que no quiere seguir y se quiere apartar. Pero los verdaderos siervos del Señor son los que están hasta el final. Mire, David, a pesar de que fue perseguido, fue buscado, lo querían matar. En el último momento, cuando Saúl y Jonatán y sus hijos fueron muertos, dice la Biblia, y eso para que ustedes vean en su casa si no lo han leído, cuando dice que él endechó la muerte de Saúl, de Jonatán y de los otros hijos de Saúl. Porque era un hombre que tenía un corazón renovado, un corazón de Dios. Nosotros como cristianos, nuestro corazón, oiga, así no hayan hecho daño, usted debe aprender a perdonar. Si usted no ha perdonado, si tiene algo guardado en su corazón, esta es hora de que usted diga, Señor, aquí está este rencor, aquí está este odio, aquí tengo esto que me está haciendo daño, yo te lo pongo ahora, Señor, porque yo quiero que mi corazón sea limpio y transparente delante de ti. Porque esas cosas nos hacen daño, porque esas cosas no nos dejan ver más allá, no dejan alcanzar esa bendición. David tenía un corazón limpio y él endechó. Él no le dice, mujeres, le dice, vengan y lloren a aquel que las vestía. No lo digan en las plazas para que no se alegren las hijas de los incircuncisos, porque han perecido la guerra, dice las armas de guerra, han perecido los hombres de Dios. Y Saúl era un hombre malo, sin embargo, él no fue a divulgar a la calle a decir, no, si este pecó, esto hizo eso. Y dentro de la iglesia usted comete un error, usted comete un pecado. Los mismos hermanos son los que se encargan de llevarle el chisme afuera a la gente y decirle, no, si él pecó, si él hizo esto, si él hizo lo otro. Pero no se acuerdan cuando el hermano predicaba, cuando el hermano enseñaba, cuando el hermano cogía y iba a predicar y ganaba almas para el Señor, cuando el hermano tenía que tirarse el parlante al hombro e irse a las montañas a predicar. No se acuerdan de eso, pero sí se acuerdan del pecado que cometió, del error o que cayó. Y están ahí, señalando, esperando a que se haga pedazo y que no vuelva. Cuando deberíamos hacer todo lo contrario. Cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo, oiga, lea esa historia. El mismo Jesús lo dijo, que nuestro Padre es amor. Y con esto no estoy incitando a la gente al pecado, porque a Dios no le sorprende que usted peque o usted le falle. ¿Sabe lo que realmente le sorprende a Dios? Es que usted no se levante. Eso le sorprende a Dios, que conociéndolo a Él, que es un hombre, un Dios de amor y de misericordia, usted no se levante. Como vuelvo y le recalco, porque la gente para malinterpretar es número 1 y es buena. El hermano está dando a entender de que sí podemos fallar y pecar. No lo estoy diciendo de esa manera, pero somos seres humanos. Y si nos descuidamos, vamos a caer, vamos a fallar. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre velando y orando en todo tiempo y pidiéndole a Dios que nos ayude, porque este no es un camino fácil.
la crítica, la murmuración dentro de la misma iglesia. Por eso es que Jeremías un día dice, yo no me acordaré más de ti, porque tus palabras me han sido afrenta y escarnio. El mismo pueblo no lo quería, lo metieron en una mazmorra, estuvo metido ahí en una cisterna llena de estiércol. Lo golpearon, lo persiguieron. Ese hombre pasaba llorando y dijo, yo no me acordaré más de ti. Pero dice aquí en el versículo 7 de Jeremías 20, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui sacudido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Pero fuiste más fuerte que yo. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos mantiene de pie. El Espíritu Santo de Dios que nos está siempre ahí redarguyendo, es el que siempre nos está hablando de que tenemos que seguir adelante, de que no nos podemos quedar callados, de que no nos podemos quedar tirados, sino que nos levantemos. Porque Él es el que está por nosotros, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que habla por nosotros. Si usted es íntegro, si usted trata de permanecer firme y fiel a Él, créame, hermano, que usted va a salir victorioso. Usted se va a levantar. Lo más importante es que tenemos un lugar en la patria celestial. Eso es lo más importante. Yo le decía al otro día a un amigo, lo importante no es la sanidad del cuerpo, no, lo importante es la salvación. Porque ahorita usted viene ahora por un enfermo, ese enfermo cogió, se levantó, se apartó del Señor. Después de 10, de 20 años la muerte lo va a alcanzar, porque a todos nos alcanza un día la muerte, y se perdió en el infierno. Lo importante es la salvación del alma. Si hoy Dios nos quiere llevar jóvenes o ancianos, pero en el tiempo de Dios, si vamos con Él, gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie en esta noche. Todas las naciones, que Cristo es la